Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir el alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esa negativa sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les respondió, y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar su cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, en la oración inicial de la misa, la colecta, la que supone recoger nuestros sentimientos, nuestras intenciones, y cuando nos dejamos guiar todos por el Espíritu Santo, eso debería ser en realidad lo que tendríamos que pensar y lo que le tendríamos que pedir al Señor. Cuando encontramos de que nuestro pensamiento, nuestras oraciones no se ajustan, significa que algo hay en nosotros que tenemos que corregir. Y le pedimos al Señor que librarnos de la oscuridad del error, del dominio del error, para vivir siempre en el esplendor de la verdad. Y esta petición, ciertamente que Jesucristo es la verdad, pero esta petición tiene presentes dos elementos. En primer lugar, la verdad es Jesucristo, y Jesucristo ilumina toda realidad, no solo alguna. Jesucristo es el Señor y es absoluto, sin ningún límite, sin ninguna frontera. Es el Señor. Y claro, si mi conocimiento está equivocado, mi libertad por lo menos va a estar condicionada. El error hace que mi libertad se pervierta. Padre, ¿qué tiene que ver la libertad? Ya se mete usted con otras cosas. No lo decía Pablo hoy con todas las palabras que nuestra vocación es de libertad y que el Señor nos ha liberado. Pues bien, para mantenernos en la libertad auténtica, no es cambiar de un amo a otro para decir ahora soy libre del anterior y ahora tengo otro amo.
la libertad, que se escribe con mayúsculas, que exige una conciencia clara, libre del error. No es fácil conservarla. Nos la regala el Señor, conservarla y conservarla libre no es fácil. Por eso necesitamos una serie de ayudas desde siempre. Quien nos ilumine, quien nos diga por dónde se ejerce realmente la libertad. La primera lectura bellísima. Ya veíamos que una de las funciones de los profetas es precisamente el transmitir al pueblo la verdad de parte de Dios con juicios concretos sobre las situaciones coyunturales en que se vive. Y no cualquiera en el Antiguo Testamento es profeta. Es una elección individual, personal, de parte de Dios. Pero normalmente es la escena que hemos visto, para los que nos siguen en internet, es el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el verso 16, y del verso 19 al 21. Normalmente esa transmisión, y para no caer en la subjetividad, se encarga a otra persona también profeta. En esta escena le piden a Elías que le haga saber a Eliseo que ha sido escogido como profeta. Y normalmente, porque así somos las personas y porque necesitamos gestos concretos, hay una especie de ritual que se sigue en este pasaje. No solo se acerca Elías a Eliseo, Eliseo está trabajando el campo. Le dice que el Señor lo ha escogido y como signo le pone su capa. Es una especie de transmitir al otro externamente la función que va a cobijas toda la existencia de Eliseo. Eliseo le pide a Elías: déjame que le dé un beso a mi papá, y el Señor no es malo y le permite, pero después Eliseo, en forma para expresar la radicalidad y la totalidad de su entrega, toma a los bueyes con que está trabajando, se los ofrece al Señor en sacrificio. En el Antiguo Testamento tenemos sacrificio con sangre. En el Nuevo Testamento el único sacrificio es el propio Jesucristo. Y como es costumbre, sobre todo en los sacrificios de comunión, se ofrece la sangre a Dios y se reparte la comida de los bueyes, hoy diríamos el instrumento de trabajo, lo que simboliza la riqueza en esa etapa del desarrollo humano, para seguir al Señor. Nosotros usamos normalmente en América la expresión de, como Cortés, quemar las naves. No hay vuelta atrás. Esto, reitero, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la realidad que nosotros vivimos, todos nosotros hemos sido configurados profetas. Es uno de los efectos del bautismo. Y lo normal, la misión usual que el Señor transmite en el bautismo es para ser ejercitada en la propia familia, en el propio lugar de trabajo y en los lugares donde nosotros usualmente nos movemos
hombres. Por lo tanto, la primera pregunta que habría que hacerse, si el papá y la mamá de familia realmente están iluminando la verdad para sus hijos, indicándoles cuál es el camino, cuáles son las huellas del pisar de Jesucristo que los mantiene en la libertad que nos lleva al Padre. Y un iluminar algunas veces tendrá que ser con palabras, otras veces tendrá que ser con gestos, otras veces tendrá que ser con la sola presencia. Padre, ¿cómo se hace? Ustedes que han tenido hijos, que han formado familia, díganme cómo se hace. Yo sí tengo experiencia de guardar, de educar a chavalos en colegio. Yo sé que algunas veces cuando algún grado se portaba mal, bastaba que yo me pusiera cerca de la puerta para que comenzaran a portarse bien, sin hablar. Lo malo es que el profesor algunas veces no se daba cuenta ni del relajo, ni de quién le había puesto orden. Y después pensaba que era muy buen profesor. Eso lo tenemos. Eso lo tenemos. Acabamos de celebrar el Día del Maestro, ¿no? Y hay maestros de maestros. Reitero, lo usual es que todos los bautizados iluminemos no solo nuestro caminar, sino el caminar de los demás. Y hay ciertas responsabilidades que se adquieren, en primer lugar los papás, dentro de la familia. Y hay algunas funciones, a pesar de que el mundo, de este mundo que me va a hablar la segunda lectura, opuesto al Espíritu Santo, no diga lo contrario, hay funciones que tienen que asimilarse de alguna forma a la del papá. Es la función de jefe. Jefe de la oficina, jefe de alguna forma tiene que ser ejercido como que si fuera un papá bueno. ¿Con quién? ¿Con respecto a quién? Con respecto a los que están bajo su mando, bajo sus órdenes. Para eso es más difícil. Para esto fuiste no solo escogido, sino habilitado y mantenido por la fuerza del Espíritu. Y te vas a dar cuenta cuando te toque ejercer, cuando te toque enseñar, seguramente lo primero que va a venir a tu conciencia es que tu conocimiento está débil y por lo tanto lo tenés que fortalecer. Y por lo tanto tenés que estudiar. Y si depende lo demás de la palabra de indicación que des, vos tenés que hacerte dulce, maestro, en ese punto. ¿Y cómo vamos a ser maestros si algunos han dejado abandonado el catecismo? Incluso en este año santo de la fe, que se nos puso casi por obligación el estudio. Y si no, ¿cuándo vamos a saber? ¿Y cuándo vamos a mantenernos en el esplendor de la verdad frente a tantas majaderías que andan en el aire, contaminándonos de error? Ciertamente que en el Nuevo Testamento, además de esta acción normal, usual, de esta consagración y vocación especialísima de profeta que tiene todo bautizado,
Dentro del grupo de los bautizados, el Señor llama a algunos a un seguimiento peculiar, para actuar no solo al interior de la familia, que no puede descuidarse, sino también actuar aún en un campo más amplio. Aquí está, por ejemplo, la vocación del religioso, de la religiosa, que es a vivir de una forma especial la consagración bautismal, y esta forma especial es hacer relativo los grandes bienes que el mundo tiene casi como absoluto. Ese es el significado de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Hay otras formas peculiares de llamamiento del Señor, y aquí al servicio de los demás, atendiendo la salud. La vocación a toda la inmensa área del campo de la salud humana, o de la salud vegetal, o de la salud animal. Médico, enfermero, veterinario, botánico, zootecnista, etc. Hay otras llamadas peculiares, y entre ellas no nos podemos olvidar la de servir a tiempo completo a la comunidad en la administración del tesoro de la salvación, que es la vocación sacerdotal. Pues bien, de esa realidad tenemos que darnos cuenta y tenemos que preguntarnos, comenzando ciertamente con la función que desarrollo al interior de mi familia. Padre, pero si mi hijo ya tiene 60 años, ¿sí? Y no necesita luz, y no necesita orientación, y no necesita afianzarlo, y no tiene posibilidad de equivocarse y caer. ¿Cuándo vas a dejar de ser papá o de mamá para tu hijo? La respuesta es jamás. Jamás. Y el que se haya dejado pervertir la conciencia, que nunca le diga a María Santísima no. Jamás dejar y jamás dejar de ser responsable. Responsable de que te iluminar. En el Evangelio de hoy, bellísimo, nos encontramos 2 puntos distintos. Está tomado de Lucas, capítulo 9, versos del 51 al 62. La situación es ya Jesús próximo a dejar este mundo por el otro, cercana ya su sacrificio. Toma la firme determinación de ir a Jerusalén, donde tiene que ser asesinado, matado. En el camino están caminando de la Galilea al norte hacia el sur, que está la Judea, pasando por la Samaria. Algunos samaritanos, por el pleito que tenían con los judíos, como sabían que iban a Jerusalén, no les quisieron dar posada, no les quisieron alquilar el hotel, porque tampoco era de coloquial. Y Santiago y Juan ya tienen casi 3 años de estar con el Señor, se le subió. Y se le subió como se nos sube tantas veces a nosotros sin darnos cuenta. Y le dicen al Señor,
nosotros que somos tus seguidores y tus discípulos. Pero aun a pesar de que no somos vos, ya nos sentimos con todo el poder. Lo han experimentado. Querés que hagamos llover fuego del cielo y que los extermine a todos. ¿Y cuántas veces se nos ha metido en la cabeza de que el Señor debería, como Santiago de Juan, los guaneros, los hijos del trueno, tendría que exterminar de una sola vez a todos los malditazos que viven con nosotros? Claro, pensando que nosotros somos los buenos, ¿no? Y el que no piensa como yo, ese es el que tendría que terminarse, a pesar de que el Señor me lo explicó un montón de veces, se nos vuelve a meter. Y como cada uno suele pasar, para ocultar el fracaso de la propia familia, a lo mejor del propio matrimonio, tiende a cargar la conciencia de otro. ¿Y qué espera el señor obispo de no sé cuánto para poner orden en su diócesis y para meter en su cura a tal monja, a tal fraile, a tal cura? ¿Y vos cómo has gobernado tu casa? ¿Y cómo está tu familia en este momento? En último término, no habrá desvanearse del exterminio. Y miren, a todos sabemos, el Papa nos está recordando, que tenemos que salir a buscar a las personas que están equivocadas, a las que están lejos, que no tenemos que quedarnos dentro del templo, y eso se puede hacer de un montón de formas. Pero algunos están queriendo leer que la Iglesia se va a arrepentir de los juicios que ha hecho sobre algunas realidades. Estoy pensando en este momento por lo que dicen católicos con derecho a decir: una cosa es que el buen pastor se acerque a ellos para ver qué se puede rescatar. Estoy pensando ahorita, hay una asociación muy fuerte en contra de la Iglesia, normalmente de monjitas, ¿no? Y están rebeldes desde hace tiempo. Una cosa es que se acerque el pastor. El último acercamiento que está haciendo son con los que son pertinazos en una vertiente de lo que se llama teología de la liberación. Claro, pero se olvidan de que para ser auténtico de liberación hay que militar en un partido marxista-leninista y hay que... No olviden de ellos. Una cosa es que se acerque el pastor para iluminar más de cerca y posibilitar, y otra cosa es que la Iglesia vaya a reconocer que se equivocó y ahora que lo que ha dicho que no puede ser, va a comenzar a ser. Es lo mismo que ha pasado, llevado por el espíritu del error, quien piensa que la Iglesia, el actual Papa, va a permitir a los divorciados vueltos a casar, a decirle, está bien, que pueden seguir. O piensan algo que creen o han dicho que con, ¿cómo se dice ahora? El orgullo lévico homosexual y matrimonio de no sé cuánto, que la Iglesia va a cambiar la verdad para permitir matrimonios entre hombres o entre mujeres. Se equivocan. Padre, pero es que ha ido a reunirse y el pastor que va a buscar a la oveja que está perdida. No para que se pierda el pastor, sino para rescatar lo que está perdido. Que el Señor, que desde el cielo hagamos llover fuego
El Señor los reprendió, los regañó. El Señor vino para salvar, no a condenar. La condena ya estábamos condenados. Y en este caminar, algunos se acercan y los quieren seguir, pero con condiciones. Y el Señor hace ver la radicalidad del seguimiento a Jesucristo, no solo para los curas, las monjas, sino para todos los cruzados. El otro día me preguntaba a alguien, ¿hasta qué punto se mete Dios con la vida de los hombres? ¿Qué andas leyendo? ¿Qué andas escuchando? Nuestra vida es producto del amor infinito de Dios, que nos llamó a la existencia con la colaboración de nuestro papá y nuestra mamá, nos mantiene en la existencia totalmente, sin quitarnos la libertad. Y nuestra realización es, una vez transformados totalmente, pasar a gozar con Él. De tal forma que si por una fracción de segundo el Señor dejara de mantenernos, ni siquiera nos desintegraríamos. Como en las películas de ciencia ficción. ¡Pum! Nuestro ser, nuestra existencia depende de Dios. Sin ser Él, somos por Él. No porque nos engendró y nos mandó a que cada uno viera como hiciera. Nos mantiene en la existencia. Por lo tanto, la palabra del Señor involucra a todo el ser. Radical, desde la raíz. Otra cosa de interpretación que algunos le dan a algunos pasajes, que algunos han perdido la verdad, el esplendor de la verdad. A otro le dice, seguime, y le pone condición de que el Señor le hace ver, no, el seguimiento no acepta condiciones. Vale, y con todo esto, ¿qué hacer? Algunos van a tener que marcar, creo, esta bellísima segunda lectura de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1 y del 13 al 18. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Para esto hay que hacerle caso a la palabra de Dios. Y me perdonan que les recuerde a algunos que esto significa que el único libertador es Jesucristo. No hay otro. La única libertad es la que viene de Dios, operada por Jesucristo. No hay otra. Y esto supone, como no, que algunos andamos no ni mal en doctrina. Este año santo de la fe, por amor de Dios, si casi nos lo mandaron bajo pena de pecado mortal, estudiar el catecismo, documentos del Segundo Concilio Vaticano. ¿Cómo no? En la Sagrada Escritura, donde está este pasaje. Nuestro Segundo Concilio Provincial de Nicaragua, que está vigente. Y para los que vivimos en la diócesis de León, los mandatos del Segundo Sínodo Diocesano.
Padre, que yo quiero ser libre. Seamos liberados. Otra cosa es que yo vuelto a perder la libertad. Padre, que Diosito, tenemos una tarea que cumplir. Y de nuevo resumimos, que el Señor nos mantenga lejos de la esclavitud del error para que permanezcamos continuamente en el esplendor de la verdad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.